Muy buenas nakamas, aquí Teorías Crypt trayéndonos un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que las imágenes e animes usados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gustan los vídeos, suscriban y denle like que me apoyan mucho. Y comenten para que el video se recomiende, espero que les guste. Empieza. Capítulo 2, cuando Luffy vio marcharse a Garp, examinó rápidamente la pequeña nota que tenía en los brazos. Después de asegurarse de que Garp se fue, corrió hacia su escondite. Sonriendo y riendo en el camino. Funcionó, sus habilidades de actuación funcionaron. Le dio algo que finalmente podría usar para mejorarse a sí mismo. Seguro que actuar como Luffy no fue gran cosa, pero cuando quiere ser Luffy y ser inteligente al mismo tiempo, era otra cosa completamente diferente. Muestra demasiada inteligencia y eres sospechoso, y muestra menos, y eres un imbécil, que no necesita atención. Cuando llegó a este mundo, una de las cosas que aprendió fue que podía hablar y entender japonés con fluidez. Vino junto con los recuerdos de Luffy, pero no sabía leer ni escribir. Parecía que Garp no le enseñó eso a Luffy. Bueno, el anciano siempre estaba planeando hacerlo unirse a los marines y ellos se encargarían de eso. Pero lo que el anciano no sabía era que antes de irse, Ace había aprendido a leer y escribir con Makino. Por supuesto, como el buen hermano mayor que era Ace, quería que Luffy también lo aprendiera. Pero el niño era demasiado ruidoso para aprender algo que requería que se sentara durante más de 10 minutos. Pero ese era el viejo Luffy, no él. Así que Luffy solo tuvo que perseguir a Makino para que le enseñara. Y ella lo hizo con paciencia. Él no era un experto en el idioma ni nada, pero en los 6 meses, ahora podía leer y escribir lo básico. Y ahora Luffy solo necesitaba lápiz y papel para copiar el cuaderno completo antes de que Garp se vaya. Luffy obviamente le rogaba a Garp cada vez que lo encontraba que le enseñara sobre Aki. Pero estaba medio seguro de que el hombre no se movería, ese hombre era terco como era. Pero eso no significaba que pudiera entrar inteligentemente en las cosas. Había una teoría de internet popular en su mundo, donde se afirma que Luffy y los espectadores no podían ver la negrura de Aki, porque Luffy no se enteró. Entonces, en la guerra de la cumbre, todos usaron Aki, pero nosotros, los espectadores y Luffy, no pudimos verlo por eso. Así que su primer paso sería observar la mano de Garp cada vez que el hombre gigante lo atacaba. Su cuerpo de goma podía recibir todos los golpes, pero cuando se trataba de Aki, sentía dolor como un humano normal. Entonces, aunque fue un proceso doloroso, se aseguraría de aprender sobre Aki. Además, aunque oficialmente comenzaría su viaje a los 17 años. Eso no significaba que no pudiera obtener ayuda del exterior. No dejaría la isla, Ace le hizo prometerlo. Y como hombre, se lo iba a quedar. Pero obtener ayuda externa en la isla debería ser fácil. Si jugaba bien sus cartas y acumulaba suficiente riqueza, estaba seguro de que podría comprar alguna guía para Aki en el mercado negro. Además, mientras escaneaba el libro, se dio cuenta de que solo se trataba de acondicionar su cuerpo. No se mencionaron las técnicas. Tal vez también podría encontrar las técnicas en el mercado negro. Quiero decir que estoy seguro de que Doffy y Joker tenía alguna guía sobre Aki circulando por el mercado negro. Me refiero a que cualquier pirata que sobreviviera un día en el nuevo mundo lo daría todo para comprar y aprender esa mierda. Pensó. Además, ese tipo tiene a uno de sus compañeros de tripulación en la marina, por lo que también debería tener el Rokusiki con él. Luffy miró el cuaderno en su mano. Era bastante grande y copiar sería una molestia. Pero, de nuevo, era una persona que no retrocedía ante ningún desafío. Más aún cuando ese desafío se alineó con sus objetivos. No es un manual de Rokusiki, pero fue la siguiente mejor opción. Pensó para sí mismo. Si el Luffy original pudiera descubrir cómo Heppo y Zoru. O su propia versión, entonces yo también podría hacerlo. Y esto lo hará mucho más fácil. Así que iba a empezar con eso, y mientras tanto trataría de entrar en el mercado negro de la isla local y vería si podía conseguir algo allí. Pero, de nuevo, aprender todas las otras técnicas de Rokusiki podría no ser bueno para él. Pero podría enseñárselos a sus compañeros de tripulación en el futuro. Y este libro tenía todos los ejercicios necesarios para que una persona obtuviera el requisito básico del cuerpo para las técnicas de Rokusiki. A diferencia de personas como Oden, Kido o Big Mom, que nacieron fuertes, Luffy no lo era. Simplemente entrenó y peleó innumerables batallas para hacerse fuerte. Seguro que tenía toda la travesura del elegido a su favor. Como si sus poderes normales de la fruta del diablo se convirtieran en uno roto, pero tuvo que luchar para llegar a ese punto.
Y sería difícil, pero iba a hacerse lo suficientemente fuerte como para poder aplastar cualquier mosca en la primera parte de la gran línea. En el cuartel general de la Armada, se vio a un hombre echando humo de ira. Golpeó el escritorio. ¿Por qué ese Garp? Él gritó. No era otro que el almirante de flota Sengoku. ¿Por qué no le impediste tomar eso, si estuviste allí? Me sentí perezoso. Las venas de Sengoku estaban a punto de salirse de su cráneo. Esa fue una de las espadas de grado de la era Rox. Como almirante, deberías haberlo detenido. Sí, yo deteniendo al marinero. Kuzan dijo, poniendo los ojos en blanco. Todavía me trata como a un niño. Y me apagaría las luces a puñetazos. No, gracias. Eso es demasiado pesado. Luego comenzó a alejarse, no necesitaba hacer nada más que informarlo. ¿A quién le importa lo que pasó con esa vieja reliquia? La mayoría de los marines usaban espadas y pistolas de todos modos, por lo que casi no se tocó. Siéntate aquí, Aokiji. El Buda gritó. Ve y averigua dónde está Garp y llámalo. Y asegúrate de que nadie se entere del incidente. Kuzan refunfuñó, pero asintió de todos modos. ¿Por qué tuvo que aguantar esto de nuevo? Sengoku ya estaba teniendo un gran dolor de cabeza. El llamado héroe marino acaba de robar una de las reliquias del Museo Marino. ¿Y cómo se suponía que iba a explicar eso a sus superiores? Menos mal que nadie visitó ese lugar. Básicamente era un depósito de chatarra para todas las armas inutilizables que los marines recolectaban de los piratas. Los Gorosei construyeron ese lugar para su diversión personal. Y estaba seguro de que a esos viejos no les importaría mucho. Pero también le hizo preguntarse cómo Garp recordaba el arma. Pero luego recordó que él fue quien atrapó al primer portador de esa espada. Tal vez por eso. Senku se masajeó las sienes. Pero la pregunta principal era por qué Garp necesitaría eso. Sengoku no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento al respecto. Yo tenía razón. Luffy sonrió mirando hacia abajo a la máquina de pesaje. Nunca en su vida hubiera estado tan feliz de ganar peso. Luffy tenía las manos extendidas al menos un par de metros hacia el techo, usando su cuerpo de goma. Menos mal que la habitación tenía un techo alto. Entonces, mi peso aumenta cuando uso mis poderes para estirar o expandir mi cuerpo. Eso significa que también aumenta la densidad muscular y otras cosas. Luffy murmuró, cuando entrenaba siempre podía exhortar más fuerza cuando estiraba mucho sus extremidades. El Luffy anterior no podía ver la diferencia, debido a que tenía los poderes de la fruta del diablo desde su infancia. Pero podía sentir claramente la diferencia de peso. Normalmente, uno diría que se debe a que tiene un cuerpo de goma, pero un cuerpo de goma no debería poder aumentar la masa de alguien cuando se estira. Pero luego, nuevamente, se reveló que su fruta del diablo era del tipo Zoan. De todos modos, eso lo puso a pensar y encontró una balanza para probar su teoría. El engranaje 3 de Luffy, los golpes gigantes eran una gigantificación real de sus puños que expandirían su todo, músculos, huesos e incluso peso. Y no fue solo él, otros usuarios de frutas del diablo experimentaron lo mismo. Al igual que el punto de monstruo de cobre. Pero la pregunta vino ¿por qué? Aunque la lógica no parecía lógica en el mundo de One Piece, había una cosa que era una regla universal. Nada trae nada. Entonces, ¿de dónde vino la masa añadida? Llegó a dos conclusiones. Una era que la fruta daba una especie de núcleo de poder, que era denso y desafiaba la gravedad, haciéndolo ingrávido. Cada vez que un usuario de la fruta del diablo usa sus poderes desde el núcleo que está dentro, otorgándole poderes sobrenaturales. Mientras que la otra teoría era que todos los usuarios de frutas estaban conectados de alguna manera a algunas dimensiones sobrenaturales que les otorgaban poderes, con cambios corporales. Pero, de nuevo, cuando se reveló la verdadera fruta del diablo de Luffy, rompió toda lógica. Pensó, pero eso no significa que deba seguir completamente su ruta. Y este mundo era diferente, así que tengo que prepararme para cualquier cosa. Despertar una fruta llevaría mucho tiempo, pero necesitaba poder rápido. Por eso estaba tratando de aprender más sobre los poderes de su fruta. Tal vez entonces estaría cerca de despertarlo. Comprender cómo funcionaban tus poderes podría darle la ventaja que necesitaba para ganar fuerza en poco tiempo. Trabajando inteligentemente como tú lo dices. Luffy asintió, ahora necesitaba probar su teoría. Miró su mano derecha y concentró sus poderes en su pulgar, en lugar de alargarlo, trató de hacerlo expandir su tamaño. Fue un poco difícil, y un familiar al principio. Pero funcionó, haciendo que su pulgar pareciera una pelota de béisbol inflada. Pero no soplé nada de aire en mi pulgar.
Entonces, ¿qué hay exactamente? ¿Sangre extra y músculos? Miró hacia abajo en la escala de peso, y había una ligera diferencia notable. Fue raro. Si fuera sangre y músculos extra, eso explicaría el aumento de peso. Pero ese tampoco podría ser el caso, a menos que, por supuesto, su cuerpo estuviera conectado de alguna manera a alguna extraña dimensión de Goma. Estaba pensando demasiado en estas cosas. Solo tíralo como una lógica de anime aleatoria y termina con eso. Todavía tenía curiosidad. De todos modos, su esfuerzo fue detenido por un grito repentino. Oye, alguien irrumpió en la habitación del príncipe otra vez. Un guardia gritó pasos que ya venían de las paredes. Bueno, es hora de irse, dijo Luffy, luego, mirando al príncipe noqueado, fue lo que, la tercera vez, irrumpió en la habitación del hermano de Sabo y lo golpeó hasta dejarlo sin aliento. Divertido Terry realmente tenía una cara golpeable. La primera vez, lo hizo, solo porque sí. Acosar a los punks ricos se sentía bien. ¿Es por eso que tuve matones en mi vida anterior? No es que durara, por supuesto, después de que rompí algunos de sus dientes. Además, yo era un niño arruinado, pobrecito, así que la lógica no encaja. Oh, debería darse prisa, ya podía escuchar a los soldados de a pie tratando de abrir la puerta. Agarrando su sombrero, Luffy comenzó a correr hacia la ventana, antes de saltar con todas sus fuerzas. Su cuerpo de goma ayudó a impulsar el salto, y cuando estaba en el aire, pateó el aire y lo hizo saltar en el aire. Lo intentó de nuevo, pero esta vez falló, resbalando cuando comenzó su caída libre. Aún así, no puedo hacerlo constantemente. Se quejó para sí mismo mientras caía, frotándose la barbilla con frustración. Oh, bueno. Al menos es divertido incluso hacerlo una vez. Con eso, estiró los brazos hacia adelante, agarrándose a un edificio cercano, clavando los dedos en la pared, y usó eso como un medio para impulsarse hacia adelante. Se sentía divertido balanceando el aire de esta manera, seguro de que no era un hombre araña. Pero esta fue la siguiente mejor cosa similar a Spider-Man, y fue muy divertido. Lamentablemente, solo funcionó en áreas que tenían áreas infestadas de edificios. Al encontrar las dos torres, Luffy envió ambos brazos hacia adelante, en el aire. Usando la tensión para lanzarse hacia el cielo, mientras volaba, se enderezó como una bala volando por el cielo y fuera del reino de Goa. Dejándose caer en el bosque, rodó hacia adelante, deteniéndose. ¿Esto nunca se vuelve aburrido? Sí. Con eso, Luffy comenzó a caminar hacia la aldea, el abuelo volverá pronto, así que debería dejar de visitar a los nobles por ahora. Murmuró para sí mismo. Ha pasado casi un año desde que Ace se fue. Y la única técnica de Rokuseki que puedo hacer es Zoru y Finger Pistol. Necesito ayuda real con las otras. Fue impresionante que llegara tan lejos, sin tener las técnicas oficiales. Sabía que su cuerpo ya estaba preparado para las otras 4 técnicas, pero, necesitaba aprender esas técnicas de alguna parte. Actualmente, estaba tratando de recrear Tekai, cuerpo de hierro, y por eso estaba mirando su fruta del diablo. Tekai o cuerpo de hierro lo salvaría de los objetos afilados hasta que aprendiera Haki. Luego de agregar los nuevos ejercicios a la rutina, que obtuvo de Garp, el cuerpo de Luffy comenzó a tener una cantidad uniforme de músculos en todas las áreas. Por supuesto, para eso, necesitaba hacer un esfuerzo adicional y hacer todos los ejercicios en el agua, lo hizo crecer los músculos más rápido. Incluso entonces, la mayoría de sus músculos se veían un poco tambaleantes como consecuencia de tener un cuerpo de goma. Él era un levantador de pesas en su vida anterior, no un culturista. Aún así, no ver sus ganancias fue una especie de decepción. Al menos estaba ganando fuerza con esto. Y hombre, no sabía si esta era su fruta, o si era miembro del clan de, pero su recuperación fue una locura. Esforzarse demasiado no fue un problema para él. Tener un cuerpo delgado también fue bueno para aprender las técnicas. Verá, las técnicas de Rokuseki se construyeron para que un usuario tuviera un equilibrio en todos los grupos musculares. En realidad, era un método bastante brillante, que favorecía un cuerpo equilibrado. Así que se preguntó cómo Garp con tan pocos músculos en las piernas podría usar Zoru. Su abuelo y, pensándolo bien, la mayoría de los personajes de One Piece tenían una extraña parte superior del cuerpo demasiado desarrollada. Tal vez los músculos de sus piernas estaban comprimidos. Bueno, yo no voy por ese camino. Tal vez cuando sea lo suficientemente fuerte, pueda lograr mi propio Super Saiyan legendario. Reflexionó, bueno, él tenía una técnica que hacía algo similar. Aún así, incluso con su entrenamiento, ha estado obteniendo algunos rendimientos decrecientes. Algo que sucedió anteriormente.
Había una razón para eso. No era un héroe Waksu, que entrenó durante cientos de años, no tenía ese tipo de motivación. Además, me quito el sombrero ante esos muchachos por hacer eso. Incluso si pasó un año entero en este nuevo mundo similar al anime, se estaba aburriendo con la rutina habitual. Diablos, incluso ser golpeado por Garp era mejor que el aburrimiento. Y la única razón por la que pudo disciplinarse lo suficiente para el entrenamiento fue por la voluntad de hierro y la terquedad del Luffy original. Que, afortunadamente, heredó, junto con su actitud boba. Con suerte, no heredó la idiotez de Luffy. Además, en unos días llegaba el cumpleaños de Makino, así que tenía que conseguir algo, y por eso estaba husmeando en la casa noble. Sterry, el hermano adoptivo de Sabo, ya fue nombrado sucesor para ser el próximo rey. Y por eso se estaba metiendo con él. También era bueno que tuviera un montón de cosas que necesitaban ser liberadas. ¿Le gustarán a Makino los aretes de diamantes o el brazalete de diamantes? Se preguntó a sí mismo mientras caminaba hacia el bosque crecido, lejos del reino. Simplemente le daré a ambos. Honestamente, el reino de Goa era una mina de oro. Había un montón de oro y otras piezas de joyería que estaban disponibles. Y robarle a esos nobles corruptos no lo molestaba mucho. Él les había estado robando durante bastante tiempo. Si pudiera seguir así, podría tener una buena suma antes de comenzar su viaje. Solo tenía que asegurarse de que nadie viera su rostro, o su abuelo le daría una paliza completa. Pero fue lo suficientemente rápido como para que uno viera su rostro, además de tal vez su sombrero de paja. Apagaría sus luces antes de que pudieran verlo completamente. Y en cierto modo, no podía esperar a que pasaran los 2 años. Según su estimación, estaba un poco atrasado cuando Luffy comenzó su viaje, por lo que en los próximos años lo cruzará. Aprendió todos los movimientos icónicos de Gomu Gomu no Mi, o tantos como podía recordar. Así que se estaba enfocando principalmente en Geppo, en lo que estaba teniendo poco éxito. Podía hacerlo de vez en cuando, pero necesitaba mejorar. Todavía no tengo forma de hacer Tekie, Kame, Tempest Kick. Bueno, tal vez podría dar la patada, si me cuadro hasta los huesos, pero Tekie fue otro trato. Y sin mencionar que Kame sería casi imposible de aprender sin ayuda. ¿Kame sería posible con mi cuerpo de goma? Luffy pensó, suspirando para sus adentros. El abuelo vendrá pronto, tendré que hacer que me enseñe algo. Pero convencerlo sería una lata. Además, el hecho de que no podía simplemente pedirle a su abuelo, que era vicealmirante, que le enseñara el resto del Rokushiki. Entonces, Luffy planeó aprender otra cosa de su abuelo. Uno que sería igualmente útil. También le iba a pedir a Garp una enciclopedia de frutas del diablo. No sabía si Garp le daría eso, pero lo necesitaba si quería fortalecer a su futura tripulación. Y había buscado en el mercado negro de Goa. El precio de incluso la versión más básica de la enciclopedia era una locura. Mientras Luffy caminaba, pasó por donde se colocó la Naginata sin nombre en el suelo. Han pasado 6 meses desde que lo consiguió, y ni siquiera podía levantar la maldita cosa. Pero él no estaba aquí por eso. Miró hacia arriba y encontró otra Naginata, que era un poco pequeña en comparación, plantada en lo alto de un árbol. Estiró el brazo y lo agarró, llevándolo hacia atrás. Esta fue el arma que estuvo practicando durante unos meses. El borde del cuerno lo llama, por su hoja tallada que se suponía que estaba hecha de un cuerno de rinoceronte de hierro. Una buena que robó de la armería del Palacio Real, con eso comenzó a caminar hacia las partes más profundas del bosque. Todavía no podía levantar la Naginata sin nombre, pero estaba cerca, podía sentirla. No era un Mjolnir, solo era pesado. Y con suficiente fuerza, estaba seguro de que podía usarlo. Pero lo que es más importante, ¿qué debo cazar hoy? No he comido carne de buey salvaje durante bastante tiempo. Luffy sintió para sí mismo, luego murmuró en silencio, Soru. Fue bastante divertido, pronunciar movimientos con nombre como un personaje de anime, sonrió. Y se fue, dejando tras de sí un rastro de hojas revoloteando. Unos días más tarde, un Garp inesperado llegó a Fosa Village. Y claro, primero fue a comer al bar de Makino. Luffy estaba corriendo allí, su Naginata, el borde del cuerno, ya atada a su espalda. Se quedó con los bandidos de la montaña anoche. Mañana sería el cumpleaños de Makino, así que iría allí por eso. Pero se sorprendió cuando vio el barco marino desde las montañas. El chico del sombrero de paja atravesó las puertas del bar, menos mal que era de acero, abuelo. ¿Has vuelto? Estaba un poco emocionado. Garp podía ser duro, pero cada vez que lo visitaba, Luffy se fortalecía y, por supuesto, el chico tenía hambre de fuerza.
Garp miró a Luffy, con comida en la boca. «Oh. ¿Mi nieto extrañó a su querido abuelo?», preguntó con comida en la boca. «Sí, algo como eso». Luffy dijo. «Está bien, por favor enséñame algo genial». «Bueno. No, no voy a aceptar un no». «Espera, ¿acabas de aceptar?». Luffy parpadeó con incredulidad. Garp asintió, tomó otro trozo de carne y se lo comió por completo, incluso los huesos que contenía. «Parece que te has vuelto fuerte, así que si puedes impresionarme, podría enseñarte algo». Luffy felizmente se frotó la nuca, pero por dentro, «Oh. El anciano tiene Observation aquí, lo olvidé». Pero fue algo bueno. Mientras pensaba, Garp había terminado su comida y se había puesto de pie. «Ahora, vamos a llevarte a algún lado». Cuando salió del restaurante, Luffy lo siguió. «Esto será rápido, así que prepárate». «¿Eh?». Eso es todo lo que Luffy pudo decir antes de que Garp agarrara su brazo y saltara en el aire con una velocidad increíble, y comenzara a usar a Geppo para correr por el aire. Luffy no sabía cuánto tiempo había pasado, pero fue corto y apenas pudo hacer nada con la presión del viento haciéndolo colgar por su vida. Pero el chico se tomó el tiempo de observar cómo Garp movía los pies, para correr por los aires. Aunque estaba teniendo poco éxito, ya que tenía la boca abierta y estaba inflado como un globo. Pronto aterrizó el viejo marine, trayendo consigo un globo inflado humano, que no era otro que Luffy. Garp lo soltó y el niño se desinfló, volviendo a su tamaño normal. Tosiendo el resto del aire. «Viejo de mierda». Luffy dijo, por supuesto recibiendo un puño en la cabeza por eso. «Ni siquiera puedo ganar contra el viento». El anciano resopló. Luffy miró de mal humor a su nuevo entorno. «No voy a mentir, eso fue genial». «Entonces, ¿cuándo me vas a enseñar eso?». «Vaya, el viejo Buda, estaría en mi trasero, si te enseño eso», dijo Garp riendo. «Te enseñaré eso si te unes a los marines». En realidad, solo podrás aprenderlo, si te unes a los marines. Nadie puede aprender las técnicas de Rokuseki a menos que sean los marines. «Vaya». Dijo las últimas palabras con orgullo. Luffy realmente quería poner los ojos en blanco, aunque no los dominaba todos. Encontraría su camino y los aprendería todos. Me refiero a que incluso los sombreros de paja originales aprendieron las técnicas por sí mismos. Pero también le hizo saber que estaría en serios problemas si mostraba sus técnicas frente a Garp, y aquí estaba tan acostumbrado a usar Zoru, pero podía probar la nueva técnica que estaba tratando de hacer. Todavía estaba áspero en los bordes, pero estaba llegando allí. Informe de evaluación del autor. Nombre del arma. Filo del cuerno tipo de arma. Naginata descripción. Creado por un famoso herrero, quien más adelante creó una hoja con nombre. El arma en sí es mucho más duradera y afilada que las hojas normales. Pero es propenso a perder su nitidez, si no se mantiene bien. Como se hizo con el cuerno de un rinoceronte de hierro, tiene propiedades de autorreparación que aún no se han visto. Está bien, ahora vence a esos cangrejos. Tengo ganas de comer algo de marisco hoy. Garp dijo mientras se hurgaba la nariz. Y antes de que el chico pudiera decir algo, pateó a Luffy del terreno elevado. En realidad, estaban en el punto de ruptura de un acantilado, que tenía entre 5 y 6 pisos de altura. Pero para el viejo oído de la marina, se consideraba normal arrojar a sus nietos desde esa altura. El niño fue tomado por sorpresa, pero logró aterrizar sobre sus pies. Aterrizando sobre sus pies como gelatina, eso es. Que, solo entonces se dio cuenta de los alrededores, estaban llenos de rocas pedregosas amarillas, y lo que parecía ser una gran área de mar. Y un bosque destruido, como si alguien se estuviera comiendo los árboles o algo así. Espera, no hay rocas amarillas en Down Island. Luffy dijo, mirando hacia donde estaba Garp. El anciano estaba sentado en la cima del acantilado hurgándose la nariz. Luffy lo miró. No estamos en Down Island, ¿verdad? Vaya, así que lo descubriste. Garp dijo, inclinándose hacia abajo, esta es otra isla pequeña, que no está tan lejos de casa. Vence a esos cangrejos, o no te llevaré conmigo, sonrió, y eso hizo que el niño se estremeciera. No estaba mintiendo en esa parte. Luffy tragó saliva. Y quiso preguntar qué cangrejos, pero se detuvo cuando las rocas amarillas comenzaron a temblar y grandes brazos en forma de árbol brotaron del suelo. Y ahora frente a él había un mar de grandes cangrejos marinos. Cada uno de ellos era lo suficientemente grande como para voltear un camión con sus garras, y tenían un tamaño enorme, casi una tienda de altura. Y parecía haber, al menos un centenar de ellos. Garp entonces tenía una sonrisa torcida en su rostro. Intenta terminarlo antes de la cena. No me gustaría dejar a mi nieto así, dijo mientras bostezaba. Al menos trata de sonar genuino.
El chico se quejó. Luffy sabía que se enfrentaba al peligro, incluso con la fuerza que ganó en esos cortos periodos de tiempo, no podía vencerlos a todos. Y tenía que hacerlo incluso sin usar Zoru. Y estaba seguro de que la pistola de dedo no funcionaría con el grosor de su caparazón. Oh, estaba tan jodido. Abuelo, no creo que no sea lo suficientemente fuerte, dijo Luffy honestamente. Todos ellos parecían bastante peligrosos. Luchó contra animales grandes en la isla del amanecer, pero siempre fue uno o dos al mismo tiempo. No como este grupo masivo. Garp lo miró con el ceño fruncido. Sabes que te quejas mucho. Si no eres fuerte, sé fuerte. ¿Qué clase de maldita lógica era esa? Oh sí, del tipo One Piece. Luffy apretó los dientes, respirando profundamente para calmarse. Iba a hacerse un nombre en este mundo, y no iba a retroceder ahora. Se desató la Naginata Ornserge de su espalda, mirando a los cangrejos. Anciano. Luffy dijo, sin mirar a su abuelo, voy a vencerlos a todos y volveré a casa, entonces me enseñarás lo que quiero. Dijo que no, exigió. Garp sonrió mientras se sentaba. Abrió una bolsa de papas fritas de la nada y comenzó a comerlas. Te obligaré a eso, Vaya. Pero, quiero que me enseñes a cortar acero. Luffy dijo. Garp dejó de reírse y parpadeó hacia Luffy. Estuvo a punto de negarse y decir que era una técnica secreta que los marines pueden hacer. Sería un fastidio enseñarle eso. Demasiado trabajo. Pero Luffy fue rápido. Shanks me había demostrado que era posible cortar acero. Luffy dijo, haciendo que el anciano se quejara, y él no era un infante de marina. Ese pirata de 2 centavos y su mondadientes. Como yo, oh. ¿Eso significa que los marines no saben cómo hacer algo que un pirata de 2 centavos puede hacer? Luffy se burló, preparándose cuando los cangrejos comenzaron su marcha hacia él. Estaba jugando en un terreno desconocido aquí, pero a quien le importa una mierda, necesitaba volverse más fuerte. E iba a tomar un atajo si estaban allí. Y aquí pensé, mi abuelo no era un viejo fósil de la época de Roger. Aprender a cortar y robar no solo lo ayudaría con su Naginata, sino que también facilitaría las cosas con Zoro. Enseñarle que antes de la gran línea sería una bendición para el futuro. Y como el bastardo desvergonzado que era, iba a aprenderlo antes de partir de la isla del amanecer. Eso hizo que una marca apareciera en la frente de Garp. ¿Por qué tú? No me hagas bajar y golpearte, mocoso. Resopló, casi destruyendo la bolsa de papas fritas que estaba disfrutando, pero está bien, vences a esos cangrejos amarillos y te enseñaré eso. Y te mostraré lo que puede hacer este viejo fósil. Se quejó. Luffy se sintió un poco preocupado por el método que usaría el anciano para enseñarle. Pero tenía preocupaciones más recientes. Uno de los cangrejos amarillos se acercó rápidamente con sus garras e intentó agarrar a Luffy. El niño saltó lejos del peligro y en el aire giró, Gomu Gomu no Baraxe. Estirando una de sus piernas y aplastándola en la parte superior de la cara del cangrejo, hizo que la criatura gigante se rascara un poco, antes de intentar aplastar a Luffy. Luffy logró aterrizar de alguna manera, usando su lanza para bloquear el golpe que venía del cangrejo gigante. Pero no hizo que el chico se alejara como se esperaba, sino que se mantuvo firme con su fuerza inhumana. Aunque el suelo casi lo enterró. Luffy sonrió, así que todo mi entrenamiento no fue en vano. Dijo mientras rodaba hacia un lado. Es hora de ponerse serio.